Buen día amigos, el día de hoy vamos a resolver algunos ejemplos por la técnica de integración por sustitución, la cual habíamos mencionado que es un procedimiento y no una fórmula que nos permite resolver ejercicios. Este procedimiento se enfoca en 4 pasos. El primero es identificar u y determinar el diferencial de u. Comprobar que la integral está en su totalidad respecto a la nueva variable, integrar y finalmente recuperar la variable inicial. En el primer ejemplo que resolveremos el día de hoy, tenemos integral de la función seno de 5x por el diferencial de x. En el cálculo integral, siempre que veamos que el ángulo de una función trigonométrica, sea seno, coseno, tangente o cualquiera otra, siempre que el valor del ángulo sea distinto a una x o a una variable, automáticamente deberemos pensar en integración por sustitución. ¿Por qué? Porque mientras el valor del ángulo sea distinto a lo que nos indica la fórmula directa de integración, no podremos aplicar esta fórmula. Esta sería la fórmula directa de la función seno de x, pero el requisito es que el ángulo de la función sea una variable individual. Sin embargo, en el ejercicio que deseamos resolver, el valor del ángulo es distinto, son 5x y no una x. Entonces, por default, siempre que veamos este tipo de expresiones o que el ángulo de una función es distinta a una variable, se hará sustitución. Esto no implica que solo sea posible resolverlo. Habrá situaciones, o digo por sustitución, habrá situaciones en las que se deba combinar la técnica de sustitución con la de integración por partes. Pero prácticamente en todos los casos se deberá, o que tengamos un ángulo distinto a la variable, por default será integración por sustitución. Entonces, para este caso, vamos a tener que el primer requisito del procedimiento es identificar u y determinar el diferencial de u. ¿Cuál va a ser el valor de u? U es aquel fragmento o porción de nuestra función que nos está impidiendo integrar. Esa porción es el valor del ángulo. La función no nos está causando problemas. Lo que nos causa problemas es el valor del ángulo de la función. Entonces, es ese valor el que vamos a cambiar por una nueva variable. Entonces, u va a ser igual a 5x. Y como vamos a utilizar una nueva variable, significa que vamos a necesitar un nuevo diferencial, que va a ser respecto a esa nueva variable. El valor del diferencial de u se va a obtener derivando el valor de u, que en este caso vamos a usar la fórmula básica del cálculo diferencial, que es x a la n igual a n por x y su potencia se le resta 1. Entonces tendremos que el diferencial de u es igual a 5. Y como estamos en el cálculo integral, decimos que 5 de x. Despejamos de x y tendremos que dx es igual a du entre 5. Ahora sí, vamos a reescribir nuestra integral y entonces vamos a tener que es la integral del seno y ya no vamos a escribir 5x, ya que 5x es igual a u. Por lo tanto va a ser seno de u y en lugar del diferencial de x vamos a escribir a lo que es igual, que es du entre 5. Quedándonos que es du entre 5. En el cálculo integral no se integran constantes, entonces este 5 que nos queda aquí deberemos dejarlo fuera de la integral, por lo cual nos va a quedar que es el 5 está dividiendo, sale dividiendo de la integral, pero como no puede estar dividiendo a la nada, entonces divide al 1, un quinto de la integral del seno de u, diferencial de u. Y ahora sí, viene el segundo paso de nuestro procedimiento de sustitución, que es comprobar que la integral está en su totalidad respecto a la nueva variable. Una vez que se ha hecho la sustitución, debemos comprobar que la integral resultante sea en su totalidad respecto a la nueva variable y que no nos haya quedado alguna variable inicial remanente. En este caso, cumple con el requisito de que toda la integral está respecto a la nueva variable y entonces ya se puede integrar. ¿Por qué?
porque seno de u, o ya vemos que el valor del ángulo es igual a una variable. ¿Sí? Estamos teniendo que esto es igual al ángulo. Entonces ya podemos aplicar nuestra fórmula directa y tendríamos que esto es igual a 1/5 que multiplica al resultado de la integral, que es menos coseno de x más c. Y, perdón, no es coseno de x, es coseno de u. Entonces tenemos que es coseno de u, y ahora lo que nos resta es hacer la multiplicación de la constante por el menos coseno y recuperar la variable inicial, que es nuestro paso número 4, teniendo entonces que nuestro resultado es igual a más por menos, nos va a dar menos 1/5 de coseno, y ya no vamos a escribir u, sino el valor de u, que es 5x. Coseno de 5x más c. Y esto sería nuestro resultado de la integral. Ahora, en nuestro siguiente ejercicio, vemos que es muy similar al primero. Nuevamente, el valor de nuestro ángulo es distinto a la variable, pero en este caso particular, ahora la variable está siendo dividida entre 5, entre una constante. Ya no se multiplica, sino ahora se divide entre 5. Son ejercicios semejantes y vamos a tener que en este caso, u va a ser nuevamente aquel elemento que nos está impidiendo aplicar nuestra fórmula directa o nuestra fórmula básica de función seno, y en este caso es x entre 5. Entonces vamos a tener que es u es igual a x entre 5, y por lo tanto el diferencial de u es igual a la integral de esto. Cuando derivamos, como tenemos en nuestra fórmula aquí arriba, en el cálculo diferencial se aplican algunas reglas semejantes al cálculo integral. Cuando tenemos una constante, la constante se deja fuera, no se deriva. Para este caso particular, tendríamos que es 1 o un quinto que multiplica a x, o el resultado de la derivada de x, ¿sí? Que en este caso sería de x, teniendo que es de x entre 5. Entonces ahora despejamos de x y tendremos que dx es igual a du. El 5 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y ahora sí, nuevamente vamos a reescribir nuestra integral, pero ahora sustituyendo o incluyendo el valor de u. Vamos a tener que es integral del seno, ya no escribimos seno de x entre 5, sino seno de u. Seno de u que multiplica a dx. Dx dijimos que era igual a 5 por du. Entonces es 5 por 5 veces el diferencial de u. Nuevamente, en el cálculo integral no se integran constantes. Entonces este 5 se va a dejar fuera de la integral, quedándonos que es 5 integral del seno de u por diferencial de u. Y comprobamos o aplicamos nuestro paso número 2 del procedimiento de sustitución, que es verificar que la integral resultante sea en su totalidad respecto a la nueva variable. La integral cumple con ello, entonces podemos aplicarle nuestra fórmula directa, teniendo que el resultado es 5 que multiplica a menos coseno de u más c. Aplicamos, ya eso equivale a nuestro paso 3, que es integrar, y finalmente hay que recuperar la variable inicial. Entonces vamos a tener que es 5, o menos 5 más bien, menos 5 coseno, y ya no va a ser u, porque u es igual a x entre 5 más c. Y esto sería el resultado de nuestro ejercicio número 2. En nuestro siguiente ejercicio tenemos que ahora el ángulo de la función de seno es igual a 5x más 1.
Y habíamos dicho, siempre que veamos que el valor del ángulo es distinto al valor de una variable o es distinto a lo que nos indica la fórmula de integración directa, por default asumiremos que deberemos utilizar la integración por sustitución. Entonces, en este caso, lo que nos impide integrar es la expresión 5x más 1. Entonces, vamos a utilizar o decir que es u, que es igual a 5x más 1. Como vamos a utilizar una nueva variable, necesitamos el diferencial de u y tenemos que la derivada de 5x más 1 es igual a 5 y como estamos en el cálculo integral es 5 de x. Despejamos el valor de dx y tendremos que dx es igual a du entre 5. Entonces, ahora reescribimos nuestra integral y tendremos que es integral del seno de u por dx, que es igual a du entre 5. En el cálculo integral decimos no se integran constantes, el 5 está dividiendo, por lo tanto lo vamos a dejar fuera de la integral porque no se integran constantes y si está dividiendo sale dividiendo. Entonces vamos a tener que es 1/5 de la integral del seno de u diferencial de u. La integral ha quedado en su totalidad respecto a la nueva variable, entonces cumple con el requisito número 2 del paso número 2 y podemos continuar con la integral. Entonces, nuestro resultado de la integral al aplicar la fórmula directa de integral del seno de x va a ser 1/5 de menos coseno de u más 0. ¿Sí? Los resultados son muy semejantes a los ejercicios anteriores, nada más cambia en la cuestión del valor de u. Entonces ya hemos integrado, recuperamos nuestra variable inicial, por lo tanto es más por menos, nos va a dar menos 1/5 de coseno, ya no escribimos u, escribimos su valor que es 5x más 1 más c. Y esto sería nuestro resultado para esta integral. Ahora, en el caso siguiente, vemos que es prácticamente lo mismo, pero ahora la variable ya no es a la cual se le está restando la constante, sino que ahora es la variable la que le está restando a una constante, que en este caso es 1. Entonces, nuevamente se cumple el requisito de que el valor del ángulo de la función trigonométrica no es igual a una variable y por lo tanto hay que aplicar sustitución. Entonces tendremos que nuevamente u es igual a 1 menos 5x, que es la parte o la expresión de la función que deseamos integrar que nos está impidiendo poder aplicar la fórmula directa. Entonces por ello es que u es igual a 1 menos 5 por x. Y tendremos que el diferencial de u es igual, en el caso de aquí, o la diferencia entre este caso y el anterior, es que aquí nuestro resultado va a ser menos 5 de x. ¿Sí? Porque este signo negativo no se elimina. Si bien la derivada de 1 se va a eliminar la constante, cuando derivamos menos 5x, este signo negativo se mantiene. Entonces nuestro resultado es menos 5 de x. Al despejar de x, nos va a quedar que es dx, es dx igual al diferencial de u entre menos 5. Entonces, nuevamente, volvemos a reescribir nuestra integral y vamos a tener que es integral del seno de u y de x es igual a du entre menos 5. Son prácticamente similares, pero aquí no debemos olvidar el 1. En este caso particular se tiene un 5, pero si hubiese sido aquí 1 menos x,
aquí hubiera sido menos 1 y entonces habría que tener cuidado porque es muy común olvidar este signo negativo cuando no hay una constante distinta a 1. Entonces siempre que tengamos una constante restando o a la cual se le resta una variable, hay que tener cuidado con los signos porque es muy común cometer el error de olvidar los signos negativos. Entonces, continuando, tenemos el menos 5, lo dejamos fuera de la integral, está dividiendo, sale dividiendo, menos un quinto de la integral del seno de u diferencial de u. Se aplica la fórmula directa que ya hemos aplicado antes y nos va a quedar entonces el resultado como menos un quinto por menos coseno de u más c. Hacemos multiplicación de signos y recuperamos la variable inicial teniendo que el resultado es igual a un quinto de coseno de 1 menos 5x más c. Y esto sería el resultado de nuestro último ejercicio del día de hoy. Si el video te ha sido de utilidad, no olvides el suscribirte. Nos vemos en la próxima entrega.